Hola, bienvenidos a este tercer tutorial de Photoshop. Hoy vamos a hablar de las herramientas, específicamente de la herramienta del pincel. Entonces, nuestra herramienta del pincel, bueno, está aquí en nuestra barra de herramientas o la podemos seleccionar con la tecla B grande, B de brush. El pincel tiene varias herramientas adentro de esa misma opción. Tenemos, bueno, el pincel normal, el lápiz, herramienta de reemplazo de color y el pincel mezclador. En este caso vamos a usar el pincel normal. El pincel normal, bueno, tiene varias propiedades. Acá arriba podemos ver que tiene la opacidad, el flujo, tenemos otras opciones, el modo de Blending Mode y aquí podemos seleccionar el tamaño y otro tipo de pincel. Todo esto también lo podemos sacar desde la ventana de Brush, en Window Brush. Podemos ver todos los pinceles que tenemos y podemos seleccionar algunas otras opciones. Entonces, el pincel, bueno, básicamente podemos utilizar el pincel normal, el redondo con bordes gruesos. Y si ustedes tienen una tableta conectada, pueden activar la opción de Shape Dynamics para que el tamaño del pincel sea controlado por la presión de la pluma. Esto va a hacer que cuando ustedes hagan un trazo, vaya de grueso a delgada la línea dependiendo de la presión con la que ustedes pues pinten. Otras opciones que tiene el pincel aquí, si nosotros seleccionamos la opción de hasta arriba, la forma de la punta es, bueno, obviamente el tamaño, qué tan grande queremos que sea ese pincel, el ángulo, si queremos darle una forma específica a nuestro pincel, aquí pueden ir viendo cómo se va modificando, qué tan duro queremos que sea ese pincel y el espaciado. Si se fijan, si yo lo separo, lo que va haciendo es que me va dando, bueno, la forma de la punta, pero espaciada. Entonces, cuando yo pinto, pues se ve separado. Ahora, esto es lo mismo para cualquier otro pincel que yo seleccione. Por ejemplo, si yo elijo este pincel y le doy spacing, van a ver cómo pinta ese espaciado. Entonces, bueno, por lo general les recomiendo tenerlo sin espaciado. Ok, entonces tenemos otras opciones que podemos modificar con el pincel. Cada una de estas pestañas son opciones que podemos modificar, personalizar y traen diferentes opciones. Entonces, bueno, ya vimos un poco la de Shape Dynamics o dinámica de formas y su Photoshop está en español. El primer slider me dice que va a controlar, bueno, el tamaño del pincel, en este caso lo va a controlar la presión de la pluma. Puedo establecer yo un diámetro mínimo que pueda tener el pincel. También en este caso el ángulo del pincel. Eso también quiero que lo controle la presión de la pluma. También puedo controlar, bueno, la redondez del pincel. Como les había dicho aquí abajo pueden ver cómo afectan estas opciones. Entonces podemos crear efectos muy interesantes al manipular esto. Luego tenemos la pestaña de Scattering. Esta opción nos ayuda bastante para hacer texturas o para hacer bordes del pincel. Si se fijan también la tengo que la controla la opción de la presión de la pluma y la tengo en los dos ejes. Pueden ir viendo aquí como lo que hace es como que van saliendo pinceladas al azar del pincel que yo había elegido. Puedo aumentar, bueno, la cuenta en cuanto a este número de manchas o de pinceladas. Igual puedo hacer que esta cuenta sea controlada por la presión o la rotación, etcétera. Entonces, bueno, esa es la opción de scattering. Este candado que hay aquí es para bloquear esta pestaña, es decir, si yo ya seleccioné un cambio, si yo la bloqueo siempre va a quedar así. Bueno, también podemos poner la textura al pincel, usar un brush dual, esto es que puedo elegir dos y me va a dar más textura, igual en dinámicas de color que nos dé dos colores, por ejemplo. Y transferencia, realmente lo único que necesitamos comúnmente es, bueno, el Shape Dynamics
y el transfer o transferencia. ¿Qué hace el transfer? Lo que hace es que me va a controlar la opacidad del pincel, es decir, qué tan claro y qué tan oscuro pinta, en base en este caso a la presión de la pluma. Entonces, una vez que yo lo activo, cuando yo pinto aquí, si yo pinto muy tenue, más bien si yo presiono poco mi pluma, va a pintar muy tenue, y si yo presiono más grueso, pues va a pintar con el tono. Ahora, si se fijan, me está dando un efecto aquí extraño. Más bien se puede ver que ya el ángulo del pincel está determinado por la rotación de la pluma. En este caso estoy usando una Wacom, una Intuos, que detecta el ángulo en el que tú dibujas. Entonces, Photoshop, además de poder modificar las propiedades de los pinceles, nos permite importar pinceles que ya hemos descargado, ya sea desde internet, o utilizar los pinceles que hemos creado nosotros mismos. Para cargar un archivo de un set de pinceles o un pincel que hayamos descargado desde internet, lo que hacemos es que nos vamos aquí a la parte de arriba en pinceles, damos clic en el engrane y le vamos a dar Load Brushes o cargar pinceles en español. Entonces buscamos en dónde están nuestros pinceles. Los archivos de pinceles de Photoshop son un archivo .avr. Seleccionamos y se deben cargar hasta abajo de nuestros pinceles. Entonces aquí podemos seleccionarlos y ver, bueno, obviamente ese lo descargué gratis de internet y por eso trae ahí una opción de copyright. Hay pinceles que son gratis, hay pinceles que tenemos que pagar para poder utilizarlos. Ahora sí que depende de, pues, de la licencia o del artista que los creó. Entonces hay pinceles de cabello, pinceles de pestañas, de texturas, muchos tipos de pinceles. Depende para qué los necesitemos o podemos hacer uno nuestro. Entonces, para hacer nuestro propio pincel, nos vamos a archivo y creamos un nuevo archivo. No tiene que ser muy grande, en este caso voy a utilizar un tamaño pequeño y voy a crear una nueva capa. En esta nueva capa voy a crear la figura que yo quiera. En este caso voy a hacer algo muy sencillo, pero puedo tomarlo de una textura, puede ser una foto, puede ser realmente cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí voy a crear eso. Este va a ser mi pincel. Entonces, voy a seleccionar esto con comando clic o control clic si están en Windows. Una vez que está seleccionado, voy a ver ahí la línea punteada, me voy a ir a Edit, Define Brush Preset. Le doy clic aquí y le puedo poner el nombre del pincel que yo quiera. Le voy a poner el pincel 1. Bueno, si me voy a deshacer selección, voy a deshacer mi selección y ya puedo pintar con este pincel. Ahora este pincel no solamente se va a quedar en este archivo, se va a quedar guardado aquí y si yo creo un nuevo documento, voy a poder usar este pincel. Yo incluso puedo modificar sus propiedades como los otros pinceles que hemos utilizado. Puedo modificar su tamaño, el espaciado, el scattering. Por ejemplo, sin manipular el scattering. Y pues me da un efecto pues bastante interesante. Entonces así pueden crear pinceles. En el futuro vamos a ver cómo exportar esos pinceles para que ustedes puedan subirlos a internet o compartirlos, tener un archivo que puedan pasar de computadora en computadora. Pero por ahora es todo. Los invito a que sigan probando las propiedades de los pinceles y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.